Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro mini mensaje. Hoy viernes vamos a estar hablando de Juan capítulo 13 del 31 al 35, el nuevo mandamiento. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorifica. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros, a donde yo voy vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén, amén. Como venimos aprendiendo, ¿no? Que tenemos que ser como Jesús, ¿no? Él es el maestro, ¿no? Él nos enseñó cómo andar en este mundo, ¿no? Tenemos que conocer a Jesús, venir a la Biblia, leer toda la Biblia, toda la palabra, porque la palabra es Jesús, la palabra es Dios, y así conocemos a Jesús, ¿no? Y y cuál es el camino al cielo, ¿no? Él nos enseñó, ¿no? Por eso Dios mismo se hizo carne, habitó en este mundo y nos enseñó cómo caminar, ¿no? Que nos da un nuevo mandamiento, ¿no? Que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado, ¿no? Que seamos como Él, como aprendimos en toda la Biblia, tenemos que ser como Jesús. Y Jesús amó a todo el mundo, ¿no? Bueno, malo, todos, ¿no? No hizo excepción de nadie. Así tú y yo tenemos que ser como Él, ¿no? Tenemos que amarnos los unos a los otros, amar a tus amigos, amar a tus enemigos, amar a todos, a tu familia, a todos por igual. A uno nos puedes amar un poquito más, a uno menos y a otros nada, ¿no? O ignorar, ¿no? Entonces tenemos que ser como Jesús. Entonces, para ser como Jesús, para poder amarnos los unos a los otros, tenemos que venir a Él, para que Él nos dé su espíritu, como aprendimos, y como Dios es amor, vamos a poder amarnos los unos a los otros. Vamos a poder amar a la persona que te hace mal. Porque si no tienes el Espíritu de Dios en tu vida, no vas a poder amar a tu enemigo, al que te hace mal. ¿Entiendes? ¿No? Porque vivimos en este cuerpo. Si alguien nos hace mal, vamos a darle peor. ¿Entiendes? Entonces es imposible, ¿no? Que poder amar a una persona que te hace mal, ¿no? Bendecirla, orar por esa, ¿no? Por esa persona, como dice Jesús, ¿no? Pero es fácil cuando tú obedeces a Jesús. Jesús dice, ven a mí, sígueme. Y yo daré mi espíritu. Y yo viviré en ti. Yo y el Padre. Los dos, uno solo somos, viviremos en ti. El Espíritu Santo es Dios. Dios vive en ti. Y porque Dios es amor, Dios ama a esas personas, a esas enemigas, personas enemigas, mediante tu persona. Es Dios amándolas. Porque tú por tu propia cuenta no vas a poder. Por tus propias obras no vas a poder. ¿Entienden? ¿No? Qué lindo es cuando uno entiende la Biblia, ¿no? Uno es necesario a ti y a mí, hermanos, que vengamos a la Biblia para que Dios nos dé su espíritu. Si no leemos la palabra, Dios no nos va a dar su espíritu. No vamos a poder hacer sus mandamientos. No vamos a poder hacer su voluntad. Cuando venimos a Él, Él nos da su espíritu y nos ayuda a hacer su voluntad. ¿Entiendes? Entonces, para hacer la voluntad de Dios, Dios tiene que vivir en nosotros. Si no estamos haciendo la voluntad de Dios, Dios no vive en tu vida, por más que tú quieras. Entonces hay que ser obedientes, venir a la palabra para que seguir a Jesús, conocerlo, leyendo toda la Biblia, y Él nos da su espíritu, nos llena de poder para poder vencer a las pruebas que nos va a dar el enemigo. ¿Entiendes, no? Entonces acá nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, ¿no? Tenemos que ser como Él nos amó, tenemos que ver cómo Él hizo, cómo caminó, cómo amó al mundo, ¿no? Que también os améis unos a otros, ¿no? Y dice, esta parte es muy crítica, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Entiendes? Nosotros somos llamados a ser discípulos de Jesús. Tenemos que seguirlo, ¿no? Todos los cristianos en el mundo que se llaman cristianos, que creen en Jesús, creen en Dios, ¿no? Son discípulos de Jesús. Somos discípulos, ¿no? Entonces Jesús siempre, Dios nos dice, Jesús, ¿no? En su palabra nos dice, por el fruto vas a conocer al árbol, ¿no? El árbol son los cristianos, eres tú y yo, somos los árboles. Nuestros frutos nos dan a conocer al mundo si somos o no somos discípulos de Dios, de Jesús. ¿Entiendes? ¿No? Entonces, no porque todos digan que son cristianos, vamos a ver, una persona te dice es cristiana, pero ves su actuar,
ves que no tiene amor por el prójimo, solo por unos cuantos, sabemos que no es discípulo de Dios. Sabemos que Dios no vive en su vida porque esa persona no puede. Sigue carnalmente viviendo. Solo está amando a los que le aman. Solo le está haciendo bien al que le hace bien. O está haciendo una cosa con una persona porque sabe que en el futuro va a recibir algo a cambio. No invita a los pobres, a los que no, como siempre en las enseñanzas de Jesús. Invita a las personas a tus fiestas que no te pueden invitar de regreso. Pero ¿qué vemos en el mundo? El mundo invita a la gente importante más porque saben que van a recibir algo a cambio. ¿Entiendes? ¿No? Entonces, para ser como Jesús tienes que venir a seguirlo para que Él te dé su espíritu y puedas amar a todos por igual. No hacer excepción. No soy yo solo amo a mi familia, no, a todos. ¿No? Porque Dios vive en ti. Y Dios el Padre mandó a Jesús su Hijo por todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo quien Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces hay que creer en Jesús, nos está dando un nuevo mandamiento, que nos sabemos los unos a los otros, ¿no? Pero antes te dice, ven a mí, yo te doy mi espíritu y yo soy el que te ayudo a hacer amarnos los unos a los otros. Entonces dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieras amor los unos con los otros. Entonces, para conocer a quién es discípulo de Jesús, tú y yo también, que nos conozca la gente, tenemos que amar los unos a los otros. Tenemos que tener el Espíritu de Dios. Dios tiene que estar amando al enemigo, al amigo, a todo el mundo por igual mediante tu persona, ¿no? Te pongo un ejemplo nada más, ¿no? Tenemos un presidente Trump, ¿no? Que todos los cristianos lo seguían, decían, no, que sí, que está bueno porque hacía leyes para los cristianos, y para no solamente los cristianos, todas las religiones, ¿no? Y entonces es una persona que va con Dios y todo, ¿no? Pero no había amor en él. Más se fijaba en el dinero, en la economía y no la gente que va a morir. Con este COVID que pasó ahorita, que sigue pasando, ¿no? Entonces dije, ahí no hay amor. Entonces me di cuenta que no es discípulo de Jesús. Tenemos que ser discípulos. No porque tú digas, oh, yo soy cristiano, yo soy esto. No vamos a seguir a esa persona porque no es discípulo. Esa persona si muere no va a ir al cielo porque no hay amor. Dios, el Espíritu de Dios no está en esa persona. ¿Entiendes? Va a venir el anticristo, que se va a hacer pasar por el Cristo, que es enviado de Dios. Se va a hacer pasar por Dios. Pero no va a haber amor en esa persona. ¿Entiendes? Entonces si no hay amor, esa persona no es de Dios. Y además ya vino el Cristo, ya vino Jesús. No tenemos que estar esperando, ya está hecho todo. Solo tenemos que esperar, compartir las buenas nuevas para irnos con Él al cielo cuando Él venga por nosotros. Ese es el mensaje de la Biblia. Predicar el Evangelio por todo el mundo, las buenas nuevas, la palabra de Dios para que la gente venga, todos a su Biblia y Jesús les dé de su espíritu y así hagan cosas buenas, amando los unos a los otros, predicando la palabra y así estamos esperando, predicando, moviéndonos, compartiendo el Evangelio hasta que venga Jesús y nos vamos, porque tenemos que escapar, ayudar a mucha gente a escapar porque este mundo se está poniendo mucho peor y está profetizado que va a pasar eso. ¿Entiendes? Pero va a venir el anticristo que va a dar la paz y la gente va a querer eso, ¿no? No, nuestra esperanza no está en este mundo, sino allá arriba. ¿Entiendes? Entonces hay que leer la Biblia para saber cómo seguir a Dios. Hay que leer la Biblia, seguir a Jesús para que Dios nos dé su espíritu y así poder ser sus discípulos. Si tuvieres amor los unos con los otros, ahí vas a ser mi discípulo. Si tuviera, analízate. ¿Amas a las personas que te hacen mal? ¿Oras por ellas? ¿Les compartes el Evangelio? O de repente solo compartes el Evangelio con la gente buena y con la que te está odiando, no le dices, que se vaya al infierno. No me interesa, me está haciendo mal. Es un problema, ya que se vea con Dios. Yo comparto aquí con la gente que me quiere escuchar. No, con todo el mundo. Mucho más con esa persona porque sabes que se está yendo al infierno esa alma. Y porque Dios vive en ti, Jesús murió por esa persona. Y si no te preocupas, analízate porque Dios no está en ti. No, la palabra de Dios no vive en ti, ¿entiendes? Dios mandó a Jesús por todo el mundo. Y Jesús se juntaba con los más pecadores, no con la gente que decía, no, yo soy bueno. Con la gente que te quería. Él se juntaba con lo peor, porque Él vino por los enfermos, por lo peor. ¿Entiendes? No por la gente que creía que no necesitaba de Dios. Él vino por los que necesitaban de Dios. Y no lo sabían tampoco, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, hermanos, el mini mensaje de hoy, ¿no? Estoy un poco larguito también de nuevo. El nuevo mandamiento es que nos amemos los unos a los otros, ¿no? A todos, amigos, enemigos que amemos, ¿no?
Pero para ser inteligentes, para tener sabiduría que viene de la palabra, hay que hacerle caso a Jesús, a la palabra de Dios. Dice, ven a mí, sígueme y yo daré mi espíritu. Entonces hay que venir primero a él, leer la Biblia, ¿no? Él nos va a llenar de su espíritu y nos va a ayudar a amarnos los unos a los otros. Porque sin leer tu Biblia, solo escuchando esta parte y dice, ok, voy a tratar de ser bueno con las malas, no vas a poder. Con paciencia ven a la palabra y vas a estar, es un proceso, Dios te va a estar limpiando y vas, al principio aceptas a Jesús como Señor y Salvador, lo sigues y vas al día siguiente ya estás amando el uno a los otros. No, va a tomar un proceso, es un proceso de limpieza. Como sabemos, ¿no? Dios, el Padre, es el que nos va cortando como son las ramas. Ya llegamos pronto a ese ejemplo y nos hace tener más frutos espirituales, ¿no? Ok, el mini mensaje de hoy de nuevo es que vengamos a la palabra de Dios para que Jesús nos dé su espíritu y para poder hacer el nuevo mandamiento que nos da, que es amémonos los unos a los otros. Dios lo bendiga. Bye.